Gracias, hijo. ¿De cuántas faltas tendré? Bueno, entonces le ponemos create. Vamos a la base de datos a hacer lo que habíamos hecho la vez pasada. Si ustedes ya hicieron, pues me voy a conectar con mi base de datos. Ya, vamos a databases. Creamos una nueva data. Bueno, creamos una nueva para hacerlo como el examen. Entonces hago una nueva, ¿no? Clic derecho. Nueva base de datos. Y le ponemos sensores. Creo que había puesto unos sensores. Sensores, ya. Bueno, ahí le damos OK. Y dentro de este nos creábamos dos tablitas, ¿no? Una tabla para el sensor de temperatura y otra tabla para el sensor de humedad. Podría poner una tabla también llamada sensores, ¿no? Es decir, ahí guardamos todos los sensores. Y ponemos fila temperatura, humedad, lo que sea. Pero hagamos por ahora uno, la lógica va a ser la misma. Ponemos new, table, y puedo poner tiempo, cómo estaba el ejercicio, ¿no? Se pone real. Allow nulls, no vamos a allow nulls. Y ponemos temperatura. Temperatura. Me permiten si le pongo temp. Ya, y le ponemos también real. No vamos a pedir y guardamos. Y la tabla le vamos a llamar temperatura. Sí lo vamos a hacer como el ejercicio. ¿Sí? Podemos guardar en la misma tabla todos los sensores, ¿no? Todos los sensores. Si, por ejemplo, tuviésemos distribuidos en casa, podríamos tener en una tabla los sensores y en otra tabla los entornos de la casa, ¿no? La cocina, la sala, dormitorio 1, dormitorio 2, así para poderlo distribuir los sensores por habitación. Bueno, o por invernadero, lo que sea. Ya. Entonces, en esta parte ya se terminó la base de datos. Solo vamos a verificar si en tables que me aparece. Y aquí está, ¿no? Temperatura. Ya. Get feedback, no now. Pero no nos pedía dos tablas, Inge, la de la humedad y la de la temperatura. Sí, sí, eso les decía, ¿no? Ya la otra igualito la hacen análogo, ¿no? Y ese le hacen de trabajo. Ya. Bueno, entonces luego lo que hacemos aquí es un método para escribir. Déjenme ver la... No voy a esperar la media hora ya, simplemente era para que luego registren los datos, se ejecutaban mientras seguían diseñando. Pero déjenme bajo el requerimiento del examen nada más, ¿ya? Voy a poner programación. ¿Por qué voy a bajar si lo tengo yo aquí? Ya, entonces, en ver, abro esta cosa. Programación 2, examen parcial, componente práctico. Ya, entonces miren, tenemos ahí una ley de cambio, es hasta 1800. Le voy a hacer, chicos, hasta 18, ¿ya? Pues la metodología sigue siendo la misma, entonces vamos a utilizar el intervalo hasta 18. Bueno, también es un tiempo que se puede registrar o se le puede pedir, por eso podríamos poner dos combo box, dos text box, ¿no? Para pedir el tiempo si es que es necesario pedirle que el registro o la lectura. Entonces,
Textbox. Es Textbox. Sí, es un Textbox. Ya. Podemos pedir aquí el ingreso, ¿no? De los datos, de la temperatura, perdón, del tiempo. Inicial, final, podría poner 0, 18, bueno, lo voy a hacer así para ocupar la ecuación. Ya. Y por ahí creo que tenemos listo todo. Ya. Nos falta un char, bueno, un botón para llamar la ejecución de la temperatura. Vamos a poner un botón. Un botón. Vamos a poner uno para calcular. Entonces, uno de ley necesitamos calcular. Y le ponemos el nombre calcular. Necesitamos uno de ley para leer la base de datos. Toolbox. Y ese le ponemos leer. ¿De acuerdo? Y necesitamos otro para graficar. Bueno, ustedes ya pueden ir jalando todas las clases que tengan hechas por ahí para evitarnos tiempo, ¿no? Ya, listo. Entonces, y nos falta un char, ¿no es cierto? Nos falta un char para la gráfica. Y lo ponemos por aquí. Bueno, si nos falta algo, pues lo vamos a sacar. Ya. Vamos a series. Lo único que tenemos que cambiar, acuérdense de ahí. Tenemos que poner aquí el nombre de la serie. Bueno, le voy a poner temperatura. Si vamos a leer la humedad, entonces nos toca añadir acá, ¿no es cierto? Bueno, ponemos Enter, aquí añadimos otro y ponemos humedad. ¿De acuerdo? Ya están los dos. Y el tipo, el chart, le ponemos como line. Ok. Ya está ahí como line, ya con la leyenda y temperatura. Ahí creo que estamos con la interfaz, al menos estamos listos, ¿no es cierto? Creo yo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien que se le ocurra que nos falta poner algo? En grupos. Agrupar. Sí, en grupos. Bueno, ya vas a decir aquí ponemos el grupo de controles, el grupo de información, sí, nosotros ponemos el Dropbox. Dropbox. Lo pongo por aquí. Doble clic. Venga acá, venga acá. Y aquí le ponemos acciones, ¿no? Que nos permita acciones, permitido. Acciones. Y este aquí para las. Bueno, les voy a dejar así, ¿ya? Bueno, si algo nos falta necesario para la ejecución, vamos a volver. Chicos, entonces ya le guardo. Y lo que hago es nuevo, ¿no es cierto? Proyecto, añadir class para la conexión. Acuérdense que la conexión le habíamos llamado para no tener que cambiar los nombres, eventos. Le habíamos llamado conexión con database, ¿no es cierto? Conexión con database. A ver si que le había llamado. A ver si. Para copiar, ¿no? Para copiar. Ya, entonces ahí estamos. Ahí estamos.
Listo, entonces vamos a ver dónde hicimos eso, ¿no? Creo que era en la sesión cuál. Open Project Solution, en la sesión 24 que hicimos eso. Sí, acá se me abrió. No sé, sí. ¿Cómo puedo visitar mis documentos? Aquí hay una barra esa del Zoom que me estorba. Esta es la sesión 29, ¿no? Ahí creo que me abre en otro. Sí, ya. Bueno, entonces esa es la clase 29 y esta es la clase anterior. Entonces, vamos a ir copiando bloque a bloque, ¿no es cierto? Eh, Va a estar un poco difícil, ¿no? Bueno, se deben aumentar estos dos métodos, ¿no? Using System Data, estos dos librerías, System Data SQL Clients y System Windows.forms. La otra que podemos hacer es Command A, Command C, y le ponemos aquí en nuestra clase Command, seleccionamos todo y ponemos Command D, y lo que habrá que cambiar es que el Enterprise es la sesión, ahora se llamaba sesión 29. Sesión rayita abajo 29. A ver. Bueno, voy a copiarle tal cual para que no cambie nada. Ya, ahora la cadena, ¿no es cierto? Vamos a ver la cadena. La cadena le ponemos el servidor, el catálogo, es decir, la base de datos que le había puesto sensores. Déjame solo reviso. La base de datos que se llama sensores. Ya, entonces el catálogo en la base de datos que se llama sensores. Y esto ya le dejamos tal cual, ¿no? True, ya. Creamos una conexión con la base de datos, conectar base de datos, el comando para ejecutar los comandos en SQL Server y el comando para leer los datos del SQL Server. Ya. Entonces, aquí está ya la conexión, nos crea una conexión con la base de datos, nos dice la conexión abierta o el error, cerrar, cierra. Y aquí debemos hacernos un método de insertar movimiento. Aquí es donde debemos cambiar lo nuestro, ¿cierto? Ya, aquí ¿qué vamos a insertar? La Entonces lo nuestro, temperatura. doble y temperatura nada más, ¿no es cierto? Ya. Para, bueno, para no, o sea, para hacer este método mientras corrijo el de arriba, ¿no? Insertar movimiento, insertar temperatura, temperatura, ya. Está el doble tiempo, doble temperatura. Perfecto. Doble temperatura. Ya, y lo demás, pues, está de más, ¿no? Para nosotros. Solo dos valores queremos ingresar. Ya. Inge, y si fuera vector, ¿cómo le pusiéramos ahí? Ya, entonces si fuese de tu clase vector, tienes que ser así.
vector y le mandas el nombre del vector. Sí, ya. Ahora, por ejemplo, si ustedes van a mandar un vector a almacenar en la base de datos que fuese, por ejemplo, la velocidad, y van a almacenarlo, por ejemplo, aquí tenemos un campo que diga velocidad, ¿verdad? Y va a ser vector. Entonces, yo les recomiendo, número uno, aquí, velocidad, texto. Varchar de uno. No se preocupen si real, si doble. Ya cuando le traigan de la base de datos, acuérdense que nosotros teníamos un método para convertir los vectores que ingresábamos en las cajas de texto a vector, ¿no es cierto? O a matriz. Hicimos unos métodos. Entonces pueden usar eso. Entonces no se metan mucho problema. Entonces, ¿qué hago? Yo en vez de enviarle un doble, le mando un string. Y ya. Entonces no se preocupen. Aquí ponen string y mandan el string. Entonces, ¿dónde me preocupo? Acá en el for me preocupo de enviar, de convertir ese vector en string y ya, se escribe. Entonces no se preocupen de si tienen vectores en el programa o operaciones de vectores. En la base de datos todo declara en string y ahí se escribe lo que ustedes quieran. ¿Ya? Ya, entonces miren, insert to, ya no es aquí, insert to, y aquí debemos decir la tabla, ¿no es cierto? Insert to en la tabla que se llama temperatura. Entonces la tabla de temperatura. Temperatura. Ya, y aquí debemos poner los nombres de los campos, ¿no es cierto? Entonces se llama temp. No puedo si le puse temp. Temp, ya. Todo lo demás no sé. Miren, si esto fuera string, todo lo que metan ese string, pues vale para allá. Tiempo, temperatura, y ya, todo lo demás es más temperatura y eso termina coma. Termina en la coma, ¿no es cierto? Entonces todo lo que tiene coma, velocidad, aceleración y termina en las comillas. Ya, ahí. Y conectar con la base de datos. Ya está, chicos. Entonces le enviamos. Que le hago uno a uno, sí. Se hace, miren, que estamos enviando un dato por dato, sí. Así esto sea vector. Así yo tenga, chicos, que enviar un vector desde la aplicación. Pero aquí lo estoy haciendo uno a uno, dato por dato, registro por registro de la base de datos. Entonces no hay ningún problema. No se realizó la inserción. No. Return salida. Ya está. Ya tenemos el método para llenar la base de datos. ¿Tenemos alguna cosa rara ahí que cambiar, chicos? Ya, podemos borrar este. Ya. Verificar que esos sí eran personas, pero aquí nos da igual. O sea, porque los tiempos pueden variar. Lo que podemos cambiar es una cosa de fecha. Ya. Entonces, miren, tenemos un método para insertar la temperatura, el tiempo y la temperatura. Listo. Entonces, vamos para acá. Nos olvidamos de lo más importante. Le ponemos el timer. Si lo dejamos en 100, hay que dividir para 10 nada más, ¿no es cierto? Entonces, ese timer no lo vamos a topar. Listo. Pues por ahora, yo creo que el timer
Simplemente doble clic y ya nos aparece el evento del timer, el evento del botón. Ya, con el botón, ¿qué vamos a decir? El tiempo mínimo, el tiempo máximo. Acuérdense que tenemos que ir en intervalos de 10. Ya, a ver, ¿qué más necesitamos de la clase anterior? Bueno, la escritura. No hay más, ¿no? Bueno, luego hacemos la lectura. Ahorita hacemos la inserción. Necesitamos de la otra. Tres, no. ¿Qué necesitamos? El timer tick y el check timer, ¿no es cierto? Bueno, entonces, timer tick, venga acá. Pónganse. Luego lo modificamos para nuestra necesidad. ¿Dónde estás? Bien. Y nos dejó. Timer tick. Le metemos esto aquí. Ya. Entonces hay que declarar algunas variables. Por ejemplo, vamos otra vez acá al 4. Se puede copiar todo otra vez. Y luego le vamos a... Pero no vamos a eso porque tenemos algunos elementos que están. Todos estos variables que están aquí, conexión time, eso sí voy a mandar, comencé. Esas son declaraciones que hicimos aquí. Ya está. Conteo, que es int, acuérdense, ¿no es cierto? Entonces declaramos un entero. Int conteo. Conteo, punto y coma. Y aquí hacemos conteo es igual a 0, ¿cierto? Conteo es igual a 0. Si es que no me equivoco, vamos otra vez a nuestro método 24. Si no, iniciamos un conteo y conteo es igual a 0. Lo único que nos toca es hacer público. Ya. Entonces, aquí lo que nos tocaría hacer es público para poderlo usar en cualquier otro lugar del programa. Public incompleto. Ya, chicos, entonces por acá el time ya está. Estas variables no me hace falta porque necesito yo tener la temperatura. Entonces, vamos para acá. Vamos a declarar un vector, una variable de temperatura. Public doble temperatura. Ya, puede ser que nos dé un problema, ¿no es cierto? Acuérdense que no le gustaba mucho trabajar con este tipo de datos a la base de datos. Aunque sí le logramos escribir, acuérdense que sí se logra escribir, pero leer es el problema, ¿cierto? Es decir, yo lo puedo hacer así y sí se logra escribir. El problema va a ser leer. Ya, entonces, la temperatura se realizaba, esto ya no sirve. Entonces, miren, la temperatura decía, bueno, vamos a ver. Sí, ¿no es cierto? Sí, donde tengo el examen. Si la temperatura es mayor a 0 y menor a 60, ¿no es cierto? Si la temperatura, perdón, si el tiempo, no la temperatura, si el tiempo, el time, es mayor a 0 y time menor a 60, como les decía, solo va a ser hasta 18, ¿ya? Entonces, mayor o igual, mayor o igual. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
Ingresamos la fórmula de la que nos indica. Claro, entonces ponemos temperatura. Va a ser igual. Creo que nos dice 16 para 600. ¿Por qué no es verdad? 16. Ujú. Estamos bajando, ¿cuántos, chicos? 600 para 100. Eso va a ser. Ujú. Aquí está. Le ponemos la misma ecuación. Ya. Solo vamos a tener otras pendientes nada más. Por el tiempo más y 26. ¿Cierto? Más 26. Ya. Tiempo, time. Más 26. Puedo poner else if. Vamos a otro intervalo acá. Si time es mayor a 60, perdón, mayor o igual a 6. Mayor o igual a 6, ¿no es cierto? Porque en el otro ya no tomamos el igual. Aquí. Entonces aquí se le va a tomar. Y decimos que el tiempo es menor que, ¿cuánto decía? Que 12. El cuadro es menor que 12, entonces lo que hacemos aquí es la otra cosa. ¿Cierto? Temperatura. Temperatura que es igual a 26, ¿no? A 26. Entonces, y en el otro intervalo, sí, ¿no es cierto? Sí. El time es mayor o igual que 12 y el time es menor que 18. Menor o igual ya, ¿no? Porque ya no hay otro intervalo, le ponemos menor o igual ya. ¿Qué 18? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La otra opción, entonces temperatura es igual, y aquí tendríamos a menos 15. Vamos a decir, menos 15 dividido para 600 y esto por time menos 1800. Time menos 1800. Ya, insertar conexión y toma temperatura. Ya, pero este método se llama de otra manera, no era insertar a, bueno, si no nos acordamos, pues simplemente damos esto, punto insertar temperatura, enviamos el tiempo y enviamos el valor de la temperatura. Ya, nos falta el check, ¿no es cierto? El check, la base de datos. Vamos a ver el check. Nos tenemos que volver otra vez a la clase 24 y de ahí sacarnos el check. ¿Vale? No sé cómo es eso. Ya, entonces vamos acá al check. Este es un check. Check timer, ¿no? Aquí tenemos check timer. C. Y ponerle. Ya, este tiempo máximo nos toca poner allá, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a... ¿Cuánto tiempo vamos a analizar este movimiento, ¿no? Entonces, le hemos puesto 12 y ese sería, ¿no es cierto? Ese sería el tiempo máximo. Entonces vamos a declarar un Tmax. Si estoy bien, ¿no? Ese es el tiempo máximo que leemos de movimiento o leemos para registrar
Ya, ¿dónde tenemos este máximo? Sí, es el tiempo máximo. Ya. Vamos a hacer eso entonces, chicos. ¿Dónde estamos aquí? Entonces declaramos el tiempo máximo. Public, doble de máximo. ¿No? Tiempo time. Creo que sí se llama. Ya, este auxiliar, como no voy a imprimir datos en pantalla, es decir, no voy a imprimir resultados de los cálculos, pues lo borramos nada más, no hace falta. Ya, creo que ahí estamos bien. Ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Capturar el T máximo. Y con eso ya tendríamos lista esta parte de aquí, ¿cierto? Eso lo vamos a capturar con un botón, el botón que me permita procesar, es calcular, captura estos valores y llamamos al método, al reloj, ¿no es cierto? Para que empiece a enviar los datos a la base de datos. Entonces, vamos a usar eso doble clic. Ya, entonces lo primero que hacemos es capturar, pongamos el tiempo mínimo también para utilizar las dos cajas de texto, si no va a estar como que sin utilizar esos dos. Ahora, podríamos hacer, chicos, no que empiece desde cero, ¿no? Yo debía haber puesto tal vez en las condiciones que tiempo mayor o igual al tiempo mínimo, aquí 6, y acá que llegue el 18 sea el tiempo máximo. ¿De acuerdo? Ya quedó fijo, quedaron fijos los dos tiempos. Aquí lo que pude haber hecho es que aquí que no poner tiempo máximo, sino 18, ¿de acuerdo? O sea, 18 por 10, porque no vamos a utilizar el tiempo, la cajita de texto, ¿no? Pero bueno, si no, le voy a poner el mismo 18. Ya, entonces, ¿qué hemos hecho? En este botón necesitamos primero capturar el texto. Entonces, lo que hago es time, ahí abajo, min, punto text. No, perdón, es igual. Convert, tenemos que convertirla a doble porque la de la caja de texto siempre es un string. Y eso está en la caja de texto one.txt. Ya. Y el time, el máximo, va a estar igual en el convert. Punto to doble en el text box to punto txt. Ya. Y lo otro que tenemos que hacer es llamar el true al timer, ¿no es cierto? Entonces se llama timer1 punto enable y esto le ponemos igual a, así es, ¿verdad? Me están repasando, chicos. Ya vamos a ver la forma. Entonces, miren, el botón 1 es el que llamaba el timer, ¿no? Pero yo, este botón 1. A ver si no nos olvidamos nada. Sí, ¿no? Entonces el timer 1 es el que ve, llama al timer. Enable, el botón 1 es este. Entonces vamos a, ¿qué creen? Ya estamos listos para escribir los datos. ¿Verdad que nos falta algo? Ya, ya Yo creo casi que ya todo. estamos listos, ¿no? Para meterle datos. Sí, Entonces le damos Start. Ya le ponemos el valor mínimo 0
y el valor máximo 18 segundos, y era el botón calcular, ¿no? Entonces, el botón calcular. Ya, algo falló ahí. No deception, object, no se crea una instancia de object. No he creado una instancia de este objeto porque no creé, ¿no es cierto?, el objeto conexión. Simplemente lo llamé. Ya, entonces necesitamos ayuda de la clase conexión, ¿cierto? Entonces por ahí fallé en alguna conexión. Entonces, vamos a ver. Aquí está la conexión, correcto, pero no no he abierto la conexión. Entonces eso hacíamos cuando se cree la forma. ¿Ya? Entonces vamos para acá. Cuando se cree esta forma, doble clic. Load form. ¿No es cierto? Entonces ahí creamos la nueva conexión. Conexión es igual a new conexión con la base de datos. Conectar con la base de datos y simplemente le mandamos el silencio. Y abrimos la conexión. Entonces le ponemos conexión. Punto. Nuestro método que teníamos ahí para abrir la conexión o abrir en este caso la base de datos que tenemos en el SQL Server. Ahora sí, acá que estamos, ¿no? Es decir, cuando abra esto, tiene que aparecer, me acuerdo en el mensajito que decía que se conectó, conexión abierta. Ya estamos con la conexión abierta. Ya. Ahora sí le ponemos el 0 y aquí 18. Calculado. No le pusimos que nos mande un mensaje de que se insertó correctamente. Bueno, pero 18 segundos. Veremos. ¿Será que la base de datos no está en los registros? Vamos a ver. Sí está haciéndolo, ¿no? Acuérdense que tenemos que esperar 18 segundos. Ya está. Solo que la temperatura... Miren, vamos a tener unas temperaturas un poco raras porque todo 26, por lo que acuérdense que era hasta 1800 y no nos van a presentar todos los decimales. Ahí. Vamos a ver otra vez los... Vamos a ver. Ya, las otras son bastante pequeñas, por eso les pone 0, ¿no? 0 está ahí. Vamos a ver. 29. Yo creo que ya está. No sé por qué no nos apareció un mensajito ya, creo que no lo pusimos, ¿no? Sí pusimos un mensajito de listo. Me va a tocar ponerle luego un mensajito de listo ya cuando se haya cerrado la conexión. Bueno, vamos a cerrar esto aquí. Pero tenemos datos en la base de datos, ¿no? Ahora no sé por qué tenemos 0. Por la función debe ser que son muy pequeños y no nos muestra, ¿no? Déjenme actualizar.
¿Cuántos datos hay? ¿Se pueden, chicos? ¿Qué pasó? Bueno, ya está. Vamos ahora a gráfica. Vámonos para acá. Veamos, chicos, a ver qué pasó aquí. Leímos, procesamos. No sé, la clase anterior. Ya. Entonces veamos aquí. Leemos los datos, enviamos. Lo que les estoy diciendo, chicos, es que miren, como estoy utilizando, antes era 1600, acuérdense que 1800, ¿no? Por eso es que este valor es tan pequeño, ¿no es cierto? 16 para 600 es tan pequeño que por eso en todos lados me aparece 16 y aquí es que me aparece 0, ¿no? Por lo que también está, y aquí creo que me equivoqué en la ecuación, ¿no? Ver, más 40, aquí me faltó un más 40, pero bueno, más 40, ya, para la próxima. Nos va a quedar otro lado, más 40. Lo otro que podemos hacer es borrar la base de datos y volverla a cargar, ¿no? Para este ejercicio. Pero dejémosla, no nos hagamos bien. Ok, entonces miren, tenemos insertar la temperatura, retorno salida se insertó, no sé por qué este mensajito no me lanzó. Ah, lo que pasa es que no estoy utilizando, ¿no? Insertar temperatura, miren, lo que hicimos fue conexión insertar temperatura, pero no capturamos el string, ¿no? Para lanzar un mensaje por abajo, no importa. Y ahora sí, vamos a leer. Vamos a leer. En el otro nos hubiese aparecido 40, 40, bueno, 40 menos 15. Esto de persona registrada. Conocida. Y vamos a leer estos datos. Ya, entonces vamos a poner, bueno, voy a copiar esta estructura, ¿no? Vamos a hacer public y le vamos a llamar doble porque voy a leer la temperatura y le ponemos leer temperatura. Leer temperatura. Y le vamos a enviar que me dé la temperatura a determinado tiempo t, ¿no? Doble t. Que nos dé la temperatura a determinado tiempo t. Ya, entonces, el aus acuérdense que lo que leemos de la base de datos puede ser texto, como puede ser uh, un entero, como puede ser. Entonces, yo lo que voy a tratar de pensar es que voy a leer cualquier tipo de datos, ¿ya? Sin tal vez pensar en la base de datos en la que se hizo el registro. Obviamente va a ser numérico, pero no sé si es float, entero o lo que sea que se haya hecho para leer. Entonces, miren, vamos a hacer, a declarar un string out para almacenar ahí lo que se envió a la base de datos. Y bueno, le cargamos con vacío. Ya, y entonces ponemos el doble, que va a ser el resultado que vamos a enviar de la temperatura, en este caso. Temperatura. Y entonces ahora sí, acuérdense que cada vez que lean algo de la base de datos, a través de un try y un catch. Bueno, entonces creamos el comando para ejecutar una instrucción en
SQL Server. CMD es igual a new SQL. Bueno, esto podemos copiar de la línea de acá abajo. Vamos a copiar esto de aquí. SQL command. Y aquí le enviamos los parámetros que queremos ejecutar allá en el SQL. Entonces, acuérdense que para ejecutar esto siempre entre comillas y le mandamos select, que es la instrucción, ¿no? Es decir, mostrarme todos los campos con sensor 3, ¿verdad? Sensores, de la tabla sensores, perdón, de la tabla temperatura, ¿no es cierto? From temperatura. Con la tabla temperatura. Ya, y ¿qué queremos ver de ahí? Entonces, ¿dónde? Bueno, el tiempo, el campo, sea igual. Aquí acuérdense que si queremos número, comillas, comillas, ¿de acuerdo? Más, y que sea igual a t. Bueno, comilla, y le mandamos con qué objeto queremos conectar, ¿no es cierto? Entonces le habíamos llamado conectar base de datos. Entonces se vería así, ¿no? El comando que queremos ejecutar, select, que nos seleccione todos los campos de la tabla temperatura en donde el tiempo corresponde a esta letra t, a esta variable t. Entonces así le puedo enviar el tiempo de uno en uno, el tiempo a 01, 02, 03, 04 y que me dé todo lo que yo quiero leer. Bueno, el DR justamente es para ejecutar ese comando y que me almacene en esta variable todos los campos que cumplen con esa condición, ¿no? Entonces me punto execute reader para ejecutar la lectura y almacenar en este DR todos los comandos. Ya, chicos, denme unos 5 minutos que me hago y vuelvo.
Ya. Preguntan si en el examen había que graficar. No, esa es la clase ya de hoy. En el examen había que imprimir nomás los valores. Ya. Y no se olviden entonces que aquí tendríamos que poner un catch. Un catch. Como siempre, capturar la excepción. Exception, le ponemos de X, capturamos ahí. ¿Y qué vamos a hacer si esto no funciona? ¿No? Entonces, si esto no funciona, vamos a mandar un mensaje. Messagebox.show. Y aquí le vamos a enviar, no se puede leer. No se puede leer. Y pues le vamos a acompañar de el error punto message, el error que se tuvo, coma, y la ventanita le vamos a llamar que es un error de lectura. Error de lectura. Ya. Bueno, sí, ya está el catch. El exception. ¿Qué dice? Aunque no existe eso. Es catch. Catch. Paso ahí amigos. Catch, exception. También cat no existe. También cat. Aquí está. Catch. Sí. Bueno, terminemos de escribir esta a ver que sí corrige. Ya, bueno, entonces tenemos aquí almacenado los datos que cumple con este registro, ¿no? Entonces luego lo que hacemos es en un while ya separamos todos los datos, es decir, mientras existan registros, esto quiere decir mientras existan registros en DR con esta condición, lo que vamos a hacer es almacenar en un auxiliar, porque, qué sé yo, qué tipo de datos fueron. Entonces, le podemos poner dr.get, acuérdense que es esto, getFloat. Podría mandarle directamente en el temp, ¿no? Podemos hacer eso. Pero bueno, si luego tengo que hacer una combinación de varios datos, entonces le ponemos getFloat. Ya. El 0 sería el tiempo y el 1 sería el sensor de temperatura. ¿De acuerdo? Ya. No entiendo qué pasa ahí. Y bueno, lo último que haríamos es cerrar la conexión, ya, es decir, esto no, el comando ya lo cerramos, porque ya vemos todo. Luego lo que haríamos es, en el temperatura, capturar, ¿no es cierto? Lo que haríamos es convert to doble, convert to doble, y aquí le enviaríamos el audio. Por ejemplo, si ustedes tengan que leer algún vector, pues aquí tendrían que leer el string, ¿no? Si yo le pongo leer char o leer string, me va a dar un error porque aquí está almacenado justamente un float. Y resultado, retornamos ya, la temperatura. A ver qué pasa por ahí.
No veo dónde estoy. ¿Qué puedo haber hecho? No. Declarado. Esto está aquí. ¿Alguna observación por ahí que hayan visto, chicos? ¿Para qué no me dejo usar la variable de temperatura? ¿Qué pasó ahí? Primero que el catch no me quiere funcionar. Todos están así con eso. O a alguien le funcionó. A mi vuelta no me vale ese get float. Me sale error. Get float. Sí. En mi caso, ¿no? Y ahí no tengo. Public doble, leer temperatura y decidir un doble. Aquí declaramos este auxiliar y este doble temp. Normal. Try. DR. Muy bien. Aquí no sé por qué me dice que tenemos un error. Aquí este name no puede ser utilizado. Ah, ya sé por qué es, chicos. Acuérdense que hay que meter el uso de... Por aquí no debe ser. No veo que no tenemos. Syntax. No. Eso ya está bien. Yo también me salió mismo. Ah, pero es por la precisión nada más, ¿no? Pero, ¿sabes qué falta aquí? Cambiarle a string, ¿no? Ya más. Y ahora sí apareció normal. Y aquí lo que faltaba era cambiarle a string, ¿no? Porque le había puesto el float. Listo. Entonces ya tenemos leer la temperatura. Obviamente leer la temperatura, ¿qué le corresponde a este tiempo? ¿No? Acuérdense que el tiempo va de 0 a 18. Podría haber varios criterios de lectura, ¿no? Pero yo le he puesto ese que vaya de 0 a 18. Entonces, ¿dónde lo vamos a capturar? Aquí en leer. Voy a hacer aquí la lectura de esos registros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la lectura. Entonces, primero lo que vamos a hacer, déjenme ver dónde lo vamos a graficar. Ya tenemos aquí leer. Vamos a convertir los datos de entrada, estos de aquí, en tiempo o un vector de tiempo. ¿De acuerdo? Y voy a ir a almacenar el tiempo que se está registrando en la conexión de la base de datos. Entonces, miren a lo que me refiero. Primero vamos a crear un vector de tiempo. Entonces lo que hago es public
doble, pero vector, ¿no? Y le ponemos igual a t, ¿no? Esto va a ser aquí, vamos a volar para no confundirnos con la temperatura, ¿cuál le ponemos? Vector time. Ya. Vector time. Listo. Y vamos a crearnos también un vector temperatura. Public doble. Doble. Aquí le ponemos vector temp. Vector temp, ¿no? Ok. Entonces ya tendríamos los vectores que vamos a graficar en el chart. Acuérdense que en el chart se grafican vectores. Listo. Entonces, luego lo que vamos a hacer es en ese botón que lo habíamos llamado para el cálculo, este botón 2 que es para calcular, aquí voy a hacer lo siguiente. Primero, capturamos lo que está en la caja de texto, ¿no? Doble. Declaramos un doble. Aquí ya tenemos declarado un T mínimo, ¿no? T timing. Ya tenemos capturado ya tengo capturado en algún lugar el tiempo mínimo, chicos. Sí, no. Sí está el tiempo mínimo y el tiempo máximo. Ya lo tenemos capturado. Pero voy a capturarlo otra vez aquí, porque si vuelvo a presionar este botón, si volvemos a presionar este botón, ahorita no quiero hacerlo, solo quiero leerlo. Si vuelvo a presionar este botón, lo que va a pasar es que voy a volver a almacenar en la base de datos más valores. Si no quiero hacer eso, por eso voy a capturar aquí entonces el time mínimo y el máximo, ¿no? El mínimo es igual a convert.toDoble y este estaba en la caja de texto, en la textbox1.txt, text, perdón, y el máximo estaba en la caja de texto 2. Entonces, doble en la caja de texto 2. Box.text. Esta es la caja de texto 2, no textbox. 2.txt. .txt. Ahí estamos. Ok. Y ahora lo que hago es, voy a crearme un vector para poder llevar el tiempo, ¿no? Para poder llevar el tiempo que está registrado en la base de datos. Entonces le ponemos doble T. T-AUF, pongámoslo así, para no utilizar el tiempo que ya hemos gastado allá en el timer. Hemos utilizado ese y una variable entera para capturar la dimensión de los vectores con el que voy a trabajar. ¿Cuál es la dimensión? Miren, la dimensión, es decir, el tamaño de los vectores que voy a graficar sería el tiempo máximo menos el tiempo mínimo dividido para el intervalo con el que estamos trabajando. Por ejemplo, 10, 100 en el timer, ¿no? Estamos dividiendo para 10. Entonces vamos a ponerlo así. Esto va a ser igual a convert to int en 32, que vamos a convertir en la operación t máximo, time máximo, menos el time mínimo. Bueno, en nuestro caso está fácil porque es 0 y 18, ¿no? Se puede hacer dividido para 0,1 o multiplicado por 10 como lo hicimos acá arriba, ¿no? O multiplicado por 10, es decir, da lo mismo si le ponen 0,1 o multiplicado por 10, es la misma expresión, ¿correcto? Es decir, yo podría poner esto multiplicado por 10 y me va a decir cuántos vectores, cuántos elementos van a tener esos vectores del tiempo, ¿no? Cuántos puntos se almacenaron en la base de datos con ese valor del tiempo. Ya, ahora sí. Entonces, voy a utilizar un iterador ita ya para
ir almacenando cada uno de los valores en los vectores. Y pues bueno, empezamos. T es igual a new doble. Acuérdense que lo habíamos declarado como doble. No era T, sino era el vector tiempo, vector time, es igual a new doble. Y aquí le debemos enviar el tamaño del vector. Entonces es, el n me dice cuántos valores se almacenaron, ¿no? Más uno. Y el vector temperatura también debe ser lo mismo, ¿no? Del mismo tamaño. El vector temperatura va a ser igual a new doble. Y aquí le vamos a decir que también es de n más 1, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque si toma en cuenta el 0, por eso n más 1. Bueno, empezamos con un t igual al time in. Un t auxiliar, ¿no? Un t auxiliar igual al time in. Es decir, empezamos el análisis en el tiempo mínimo y vamos a hacer esto while. Mientras el tiempo auxiliar mientras veamos el tiempo auxiliar sea menor o igual al time máximo. Entonces ahí que vamos a hacer, ahí vamos a leer lo que tenemos metido en la base de datos. Entonces primero, en el tiempo le cargamos el valor actual del tiempo. Tiempo eta va a ser igual al valor actual del tiempo, que el valor actual le estamos enviando en la variable auxiliar. Luego, leemos el vector temperatura. El vector temperatura lo leemos de la base de datos. Escribimos un método para leer eso, ¿cierto? Entonces, el vector temperatura eta va a ser igual. Y leemos de la base de datos. Entonces, tenemos conexión, así se llama nuestra conexión con la base de datos. Tenemos un método que dice leer temperatura. Y le enviamos el tiempo en el que queremos que lea la temperatura. Ahí estamos, en el tiempo aus. Para que avance el tiempo tenemos que hacer que el tiempo aus va a ser igual a t aus más 0.1 o 1 para 10, ¿no? Y el iterador y también para que siga almacenando más valores en ese vector. Ya. Bueno, yo creo que ya están. Entonces ya tendríamos los valores almacenados de la temperatura que hicimos en la base de datos, almacenados en estos vectores time. ¿Qué pasó aquí? Miren, leo el tiempo máximo, el tiempo mínimo, calculo cuántos elementos va a tener el vector que voy a graficar. Están obviamente en dependencia de los valores que mandé a la base de datos. Entonces sería el tiempo mínimo, el tiempo máximo. Este 10, acuérdense que es por el timer, la configuración del timer que tengo ahí. Entonces todo va a ser por 10, dividido para 10, etcétera, etcétera. Ya creamos los dos vectores, el tiempo y la temperatura para poder graficar. Y en este método estoy leyendo los valores de la temperatura que cumplan con estas condiciones de tiempo, ¿no? Es decir, que el tiempo vaya desde 0, en nuestro caso, hasta 18. Y que se encuentren registrados en la base de datos. Ya. Bueno. Ya tenemos los vectores que quiero graficar, entonces nos quedaría nada más que graficar. Entonces vamos a graficar. Vamos al botoncito que dice graficar. Graficar. Entonces en el graficar me dirijo al chart, ¿no? Chart punto series. Nos vamos a referir chart1, ¿no? Chart1.series. Ya. Y para dirigirme a la que quiero en especial, que era la temperatura, le ponemos entre corchetes temperatura, ¿no? Ese es el gráfico que quiero hacer. Temperatura, ¿no? Ya. Listo.
De ella que quiero, primero limpiar, ¿no? Entonces lo que hacemos es points.clear. Listo, limpio el gráfico. Ahora sí, para todos los valores que tengamos almacenados en la variable tiempo, ¿cierto? Entonces ponemos for init igual a 1. Perdón que ando medio lento, pero como estoy utilizando el PCInt, ya quiero poner en español y menor que el vector tiempo, ¿no? El vector tiempo, la longitud del vector tiempo, punto length. Ya, y ponemos y más más. Listo, entonces a graficar. Ponemos aquí char1.series, char1.series. Enviamos la posición, ¿no? Es decir, en la gráfica esta, perdón, indicamos en dónde queremos graficar. Entonces queremos graficar en este temperatura. Y el punto points y punto añadir un XY y aquí le enviamos las coordenadas en el eje X que va a ser del tiempo, ese sería el vector tiempo, y le enviamos las coordenadas en el eje Y que va a ser el vector temperatura y también. Y yo creo que ya estaríamos listos para graficar, creo yo. ¿Vale? Debe decir la conexión abierta. Voy a poner 0.18, ¿de acuerdo? Y voy a poner leer. Vamos a poner graficar. Y ahí está, acuérdense que era 26, y luego 0, ¿no? Luego 0. Ya. Entonces, ahí lo que tenemos es la lectura de nuestros datos. Claro, era, acuérdense, 26 y 0, ¿no? Es por la operación que le hice con muy pocos decimales. O sea, si le ponemos los 180 o los 1800, pues nos va a mejorar el resultado. ¿Ya? Entonces, si vemos nuestra base de datos, justamente esos son los valores, ¿no? 26, 26, 26, 26, 26. Y al final, pues ya se cae a 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, ¿no? Entonces 0 estaría ahí. Ya, les voy a poner de tarea mejorar aquí la escala para la gráfica. Bueno, eso ya les pongo ahí para que lo hagan. Entonces, leer, se guardaron los vectores. Habría que poner un mensaje, ¿no? Se leyó correctamente, como habíamos puesto, algún resultado que se leyó y verificamos. Entonces ahí está la gráfica que pusimos. Como les digo, o sea, como el tiempo nuestro es de 0,1 y las ecuaciones son, miren, de este tamaño. Esta no es. Ahí ponemos esto. Las ecuaciones son 0,1. Y las ecuaciones tienen esto, ¿no? De debía haberles puesto, por ejemplo, 6, 26. Déjenme hagamos una prueba. Pero ahí el tiempo va a cambiar. Pongámosle, para que no se repitan allá los valores, ¿no? Pongámosle 1, 8, 18, pongámosle aquí 18 más 6, 24. 24. Y tendríamos 18 más 12, 30.
30 y 36. ¿No? 30 y 36, ya. Entonces estaríamos del tiempo mínimo 18, el tiempo máximo 36. Lo podemos poner para ejecutar. Conexión abierta. Lo podemos poner aquí 18 y 36. Podemos calcular. Entonces podemos irnos a ver la base de datos cómo está. No está todavía. ¿Qué me está escribiendo? No sé. Ya se me volvieron a registrar. Bueno, ahí está lo primero. Ahí es una locura, como es el tiempo de... No sé qué ver. Pero bueno, lo que me interesa es que cambia la temperatura, ¿ya? Ya, lo que pasa es que si muestro los 200 primeros, pues nos quedan solo los otros. Es que le di 2 veces y ya fallé, ¿no? Entonces, bueno, leer en este rango y graficar. Entonces, miren, bueno, ahí estarían las curvas, pero bueno, ya fallé por lo que le mandé 2 veces, ¿no? A leer eso de ahí. Ya. Bueno, chicos, esta sería la forma de graficar. Lo malo es que le metí 2 veces ahí y ya grafiqué cualquier cosa. Voy a regresar aquí. Cuarto otra vez. Conexión abierta. 18 y 36. Quiero leer esos datos de la base de datos y luego los quiero graficar. Bueno, igual no, si queremos de 0 a 18, leemos de la base de datos y luego los graficamos. Entonces, bueno, como cambié, acuérdense que ahora cambié, ¿no? Tenía otros valores 2 veces y ahí ya fallé. No debía haberle mandado 2 veces. Ya. Bueno, la otra es vaciar la base de datos y corregir esto que tenemos aquí. Ya que ¿alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ya, bueno, si no tienen ninguna pregunta, chicos, les dejo libres. Ya les paso este programa y les digo las indicaciones para poderlo completar. De las notas, ¿cuándo nos entrega?
Viernes, chicos, viernes las notas. Ya, profe. Hasta Listo. luego, gracias. A ustedes.